La primera noticia, sin duda, que ha conmovido a la región, y por supuesto muy especialmente a Venezuela, se produjo en ese país. Y tiene que ver con el asesinato de una ex señorita Venezuela, ex Miss Venezuela, Mónica Spear. Según las informaciones, el pasado 6 de enero en la noche, cuando ella iba con su esposo, el irlandés Thomas Henry Berry, y con la hija de ambos de 5 años, entre Puerto Cabello y Valencia, el automóvil en el que marchaban llegó a un hueco en la vía, se le estallaron dos de las llantas. Era muy tarde, ella cruzó la carretera en busca de ayuda, apareció una grúa, finalmente lograron subir el automóvil a la grúa, pero aparecieron 5 individuos, con aspecto por supuesto de que los iban a robar. Trataron de huir de ahí, pero hubo unos disparos de parte de los criminales. 3 tiros acabaron con la vida del esposo de Mónica Spear, que además ha sido actriz fue actriz de televisión, y un disparo mortal pues acabó con esta mujer que era muy conocida en Venezuela. Eso ha puesto de relieve varias cuestiones, una de ellas la inseguridad que hay en ese país. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, el año pasado hubo 24.763 homicidios. Es un país donde la tasa de homicidios es de 79 por cada 100.000, que es muy alta. Eso por un lado. Por otro lado, Nicolás Maduro, el presidente, pues llamó a una solidaridad nacional, dijo que se va a reunir con gobernadores y con alcaldes, y el líder de la oposición, Enrique Capriles, que es gobernador, envió un mensaje por Twitter. Hay que recordar que el ambiente de polarización en Venezuela desde el punto de vista político es muy agrio, y en un mensaje en su cuenta dijo Capriles: Nicolás, te propongo, en referencia a Nicolás Maduro, el presidente, te propongo poner a un lado nuestras profundas diferencias y unirnos contra la inseguridad, un solo bloque. ¿Será que este crimen atroz que ha sacudido a la sociedad venezolana podrá producir por una parte una unión política, ojalá, para que se haga un frente común contra la delincuencia? Sí, Juan Carlos, déjame primero comentar, mencionaste dos puntos, las cifras y la posibilidad de que haya un reencuentro entre oposición y gobierno para hacerle frente a la delincuencia, ¿no? A mí me gustaría, en primer lugar, poner las cifras en contexto, ¿no? Y una manera es comparándolas con las del pasado y comparándolas con otros países. Tú dijiste bien que era la tasa de homicidio en Venezuela es 79 víctimas por cada 100.000 habitantes. Esto es la peor cifra en la historia contemporánea de Venezuela, ¿no? El antiguo orden que Hugo Chávez tanto criticaba, ¿no? Que a partir de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez en el 58 hasta que llegó Chávez al poder en el 98, en los 60, 70 y 80 la tasa de homicidio fue más o menos de 10 víctimas por cada 100.000 habitantes. 10 víctimas. Hoy es casi 80, o sea que es 8 veces mayor, ¿no? Esta tasa de 10 se mantuvo hasta el 89, donde a partir del 89, entre el 89 y el 93, se duplicó a 20. ¿Por qué se duplicó? Fue un periodo de grave crisis institucional, el Caracazo, los dos golpes de Estado, etcétera. Se duplicó, llegó a 20. Durante el gobierno de Rafael Caldera, entre el 94 y el 98, se estabilizó en 20, y a partir del 98 hasta hoy llegó hasta 79, ¿no? Que se cuadruplicó durante los 8 años del chavismo. Este es el peor desempeño que hemos tenido en materia de inseguridad en la historia contemporánea de Venezuela. Y el segundo punto que quería hacer era compararlo con otros países, ¿no? Si tú comparas la cifra, según cifras de la ONU, cuántas personas murieron asesinadas en Estados Unidos en el 2011, y fueron alrededor de 15.000. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, murieron el año pasado, 2013, 25.000. Es decir, 10.000 personas más en Venezuela, un país que tiene 11 veces menos la población que Estados Unidos. Y Estados Unidos no es ningún modelo. Tiene 4 veces la tasa de homicidio que países como España, sí, Francia, Dinamarca. O sea, no estamos hablando de un país modelo. Pero la pregunta es, ¿podrá haber una unión política entre Capriles y Maduro, el presidente, para que le hagan frente a la inseguridad? Yo sinceramente no lo creo. O sea, yo no veo, yo creo que ya en 14 años hemos visto
suficientes pruebas de que el gobierno en este tipo de cosas no está dispuesto a trabajar con la oposición, y yo me atrevería a apostar que eso no va a ocurrir. Si me permites, Juan Carlos, yo creo que aquí me viene a la mente algo, que es que lo que hemos visto en estas últimas horas ha sido sorpresivo, ¿no? Un presidente, en este caso Nicolás Maduro, que sale, condena el crimen, habla además de que va a tener mano dura con los criminales que cometen este tipo de delitos, y además creo que ha circulado que hay 5 personas sospechosas detenidas en relación a estos hechos. Eso me sorprende muchísimo, porque si bien, partiendo de las cifras que se está manejando el observatorio sobre el número de crímenes, o sea, el nivel de impunidad que hay en Venezuela es enorme. Entonces, lo que sorprende es cómo, la pregunta es que, o diríamos que tiene que suceder un crimen de estos niveles para que el Estado reaccione de la manera como lo ha hecho, si es que estas 5 personas están relacionadas con estos hechos. Y esto me lleva a recordar un poco lo que pasó en México hace algunos años atrás, cuando 2 agentes estadounidenses, uno de ellos es asesinado en el estado de San Luis Potosí, en el norte de México. El gobierno mexicano del entonces presidente Felipe Calderón reacciona con una celeridad pasmosa, detiene en cuestión de días a los sospechosos, algo, Juan Carlos, que no se ha visto en otros casos donde ha habido este tipo de crímenes en México. Entonces, esto me lleva a pensar, coincide un poco con lo que dice Alejandro en cuanto a de que si esto puede resultar en un puente entre el gobierno y la oposición. Me parece que la reacción del gobierno, esta reacción inmediata, fue un poco porque este es uno de los crímenes que me parece, viéndolo desde acá, ha generado un malestar en la sociedad venezolana que no se había visto hasta ahora en relación a este tipo de incidentes. Pues ojalá reaccione, el gobierno reaccione, las autoridades. Insisto, los culpables de este homicidio son los asesinos, pero el gobierno debería tomar cartas en el asunto a ver si reduce la violencia. Sin duda, y aparte ha sido una noticia que ha dado la vuelta al mundo, porque no solamente se trata de un crimen que se llevó a cabo en Venezuela, sino es una persona de la vida pública que ha tenido trabajo en cadenas de televisión de Estados Unidos, que vivió en Estados Unidos mucho tiempo, casada con un inglés. Es una noticia con una repercusión mundial, y se han convertido esta joven pareja y esta tragedia en un símbolo del crimen de Venezuela y también de la ingobernabilidad, y tampoco sale muy bien librada la oposición allí. Entiendo que Enrique Capriles también es gobernador del lugar donde sucedieron los hechos. Entonces, la unidad frente al crimen sería una excelente noticia en este momento en Venezuela, porque no parece haber otra salida. Lo que pasa es que sin duda en estos hechos prevalece las ganas de hacer política que las ganas de solucionar problemas.